Hola, buenas noches. Lo estaba escuchando atentamente porque, mira, de los ejemplos que dieron, acá podemos mostrarle muy poquitos metros de los tres ejemplos que han mostrado. Mira, a mi derecha tenés acá un drugstore, un kiosco. Sí. Una persona que por temas de salud, cuando comenzó la cuarentena, dejó de abrir porque obviamente no tiene que trabajar por un tema de salud. No está funcionando y de hecho es un local que ya no funciona. El local del que le vamos a hablar aquí, este café, este bistró que ya desde abril no está trabajando y ahora vamos a hablar con Andrés, con su dueño, que nos va a contar un poco la historia. Y aquí cerquita, mientras se acomoda Andrés, lo vamos a ver a la espalda de Andrés, una peluquería, un local de peluquería que tenía mucho movimiento, es allá del otro lado de este edificio. Y también es otro de cerró. los locales que hoy por hoy, ya lo hemos visto, han tenido reuniones, han estado con problemas y están cerrando. Y esta es la historia que justamente nos trae aquí con Andrés, que él tiene su local, lo tiene armado, pero que ya no puede trabajar. Hola Andrés, contanos un poquito cómo es esta historia. Bueno, a nosotros nos agarró, como a todos los del rubro gastronómico, ya en un momento comercial bastante decadente, y en el momento que empezó la pandemia empezaron ya a notarse todos los cambios drásticos en lo que es la economía. Vos cuando comenzó la cuarentena, Sí. allá en marzo, el 19 de marzo, Sí. ¿tenías empleados? ¿Estabas trabajando con empleados? Ahí nosotros ya habíamos dejado de tener empleados en el mes de enero porque no nos estaba dando para poder pagarles. Y cuando empezó la cuarentena, ya directamente el 20 tuvimos que cerrar, pero hasta el 20 teníamos un empleado en enero, y en enero dejamos de tenerlo después de un año porque era insostenible, o sea, no nos daba para tenerlo. ¿Pudiste abrir algo, trabajar algo después de esa primera cuarentena dura? En marzo, la verdad que el 20 tuvimos que bajar la persiana por lo que dispuso el gobierno, y ahí empezaron todos los problemas en serio, porque empezaron todas las presiones de nuestros acreedores, empezaron las presiones de los dueños de los locales, las inmobiliarias, como que no sabían tampoco cuánto tiempo iban a tener para cobrar, y todos queriendo... ¿Vos en este momento estás pagando el alquiler? ¿Llegaste a algún acuerdo? No, a mí me están presionando para que pague, y la verdad que es muy difícil porque sinceramente no estamos teniendo ningún tipo de ayuda del gobierno, ni del país, ni de la provincia, ni de la capital. Bueno, me contabas, estaban los créditos que salieron a tasa cero, la cifra. ¿Vos pudiste aplicar alguna de estas ayudas? Esos créditos, la verdad que fueron totalmente inaccesibles en la mayoría de los casos, porque los créditos a tasa cero solo podías acceder si no eras el dueño de una SRL o el titular del SRL, o si no eras el dueño de una SAS, o si eras monotributista tampoco podías. Entonces, la mayoría de todos los comercios estos son comercios familiares, no son de grandes holdings como los demás. Claro. Yo te estoy hablando de pequeños emprendimientos como este. Entonces, si vos sos el dueño de tu SRL, o sos monotributista, o estás en algún tipo de relación de ese tipo de dependencia, ya no podés acceder. Andrés. Después estaban los otros créditos que eran al 24%. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Bien. Ahí estás dando un poco la respuesta de lo que pasa con muchos comerciantes y los créditos que no existen. O sea, que por más que los propongan, no llegan a la gente que los está necesitando, claramente. Eso lo preguntamos al jefe de gobierno. Pero ¿nos podés entrar a mostrar un poquito tu negocio? ¿Podés abrir la puerta y vemos el Sí, tamaño? sin problema. ¿Qué estás Te cuento vendiendo hoy? igual. ¿Qué estás vendiendo en el bar, por ejemplo? ¿Qué es lo que sale? Me quiero detener en eso, me quiero detener en eso que decís, porque esos créditos al 24% que ofrecen, o sea, lo ofrecen para la hinchada, porque realmente no podés acceder si sos un comerciante. Porque los de tasa cero, si sos el dueño de la SRL o de la SAS, o sos monotributista y estás pagando tus impuestos, no puedes acceder. O sea, tiene que ser una persona común, un padre de familia puede acceder a ese impuesto, a ese crédito. Pero un comerciante que es el dueño de su negocio, no te lo dan. Y después, el del 24%, para que te lo den también es inaccesible acceder a eso. Tenés que cumplir una serie de requisitos que te piden que, para empezar, que estés certificado por el Colegio de Escribanos en cuarentena. Y yo, hermano, Claro. ¿cómo crees que vaya al Colegio de Escribanos en cuarentena a certificar mi balance anual? Y si no lo tengo, no me lo das. Es como, no tiene mucho sentido, ¿entendés? Es clarísimo, Andrés, lo que decís. Perdona, Es clarísimo. ya vamos viendo, es tu negocio, vos lo dejaste así como está desde abril, entonces. Así como lo ves, yo lo cerré en marzo y ahí quedó. Así En como marzo. lo ves. Yo no pude abrir, porque ese es otro de los problemas. Dije, bueno, me pongo a trabajar con las plataformas. Las plataformas son
todos sabemos de las que hablamos, y la verdad que es imposible ir con las plataformas porque te sacan entre el 27 y el 30% de comisión de cada venta que haces. Más el IVA ya tenés el 48% o el 50% de cada venta que haces. ¿Pero qué plataforma? ¿De qué hablas, Andrés? Porque explícanos, porque si no no entendemos. ¿Cómo vos querés vender online? ¿De qué manera? La de las delivery. Vos querés pedir las delivery por la plataforma más conocida, Ya, sí, que es la que trabajan los gastronómicos en su mayoría. Trabajamos con esas plataformas que son las que te ofrecen posibilidad de venta gastronómica. ¿Y te saca el 50%, decís? Terminás perdiendo, no es que te lo saca. Vos en realidad sí, se quedan con el 27 o 30% de tu venta, más el IVA, tenés del 21 ya tenés 48%, 50%. Entonces, ¿de qué manera voy a poner yo una empanada, te la tengo que vender a 250 pesos para ver yo 20? Claro. No tiene sentido, Entonces lo que terminás pagando es publicidad. Vos pagás por publicidad en una plataforma que encima se autopublicitan ellos. Claro. Las plataformas son mercenarias. Por eso te preguntaba antes, danos un ejemplo si no la tenés, real, es muy difícil trabajar. Andrés, un ejemplo real de venta. ¿Quién te está comprando qué en este momento? ¿Qué estás vendiendo? No, a mí nadie, porque estoy cerrado. Nada, no vendés ni un café colegas, con leche. No, porque si yo abro acá para abrir, ya tengo que tener un dinero del que no dispongo. Tengo que ir a un proveedor, tengo que pagar la luz. Eso te iba a preguntar, Andrés, ¿cuánto estás pagando de luz? Por ejemplo, en este momento que el local está cerrado hace 2 meses. El local está cerrado hace 2 meses y a mí me sigue llegando la luz con un mínimo. Por el derecho a venir y prender la luz, yo tengo que pagar un básico de casi 5.000 pesos. Después, el agua te cobran también alrededor de 1.000 pesos por el derecho a tener aguas cuando venís y abrirla. Y si me pongo a consumir, que tengo que prender un horno trifásico, ya paso a 8.000 en 3 días de trabajo. Yo no te entendí esa parte de la historia, te pido disculpas. Yo pensé que estabas vendiendo algo mínimo, y que no llegabas con lo que estabas vendiendo. O sea, estás cerrado porque no podés pagarle al proveedor ni siquiera. Claro, y entonces el gobierno, al no dar este tipo de ayuda, por poner de una manera, que te den los servicios y no tengas que pagar por ellos en este momento y que te dejen pagarlo más adelante y que no me llamen todos los días para decirme, flaco, me debes la luz. Sí, porque no tengo plata, porque no puedo laburar. Andrés, ¿cuántos empleados tenías vos? ¿Cuántos empleados tenías vos? Tenía 1, pero cuando empezó la pandemia ya estaba trabajando yo con mi familia, digamos. No dejé de tener empleados rápidamente este año. ¿Y cómo? Enero lo empecé con sin empleados. ¿Y cómo fue, Andrés, esa conversación donde le tenés que decir a una persona que seguramente tiene su familia, que depende de ese trabajo, no puedo más? Es que ahí es un poco primero es un pantallazo de realidad de una persona que trabajó acá adentro y que sabe los números que se manejan y la cantidad de movimiento que tiene la caja. Como decir, vos sabés lo que compro, sabés lo que gasto y sabés la que entra. O sea, yo tampoco ganaba plata. Y mucho menos voy a poder ir a pagar un sueldo. O sea, la verdad que gracias a Dios me tocó una persona comprensiva que me entendió la situación. Pero esto fue pre-pandemia. Después hay otros colegas que tienen unas estructuras de empleados el día de hoy que necesitan también cobrar porque tienen sus familias y el gobierno no dice que va a hacer cosas y dice que ayuda con ciertas cosas, pero la realidad es que esa ayuda no llega. Porque ¿El IFE no lo cobraste, por ejemplo? ¿El IFE no lo cobraste? ¿Los 10.000 pesos del IFE no lo cobraste? No. ¿Pero te anotaste? No, señor, eso no. Sí, pero llegan en tiempos indeterminados. Yo ni apliqué porque yo no tenía empleados. Estoy hablando en este momento por mis colegas, que somos bastantes gastronómicos, que estamos en situación muy crítica, donde tienen estructuras de empleados que necesitan cobrar también sus sueldos, porque también son ingresos familiares, y llegan en cualquier momento, si te lo dan, son muy inconsistentes en el discurso y en el hacer. ¿Sí? Me explico, estamos en Cava en este momento y entre lo que dicen y lo que hacen hay una brecha que es indescriptible y te siguen apretando para que pagues los impuestos y te siguen apretando para que pagues la luz y el del alquiler quiere cobrar el total de su
o sea, el alquiler, valga la redundancia, pero claro, cuando me hace el contrato para que le paguen 30% en blanco y el 70% en negro. Entonces, si querés, sí te pago el 30% en blanco, pero comete la denuncia por evasión de impuestos, Claro. porque estás yendo a buscar plata que estás queriendo evadir. Entonces ahí hay una ensalada de intereses y de gente que quiere todo para ella y no está pensando en el global, y así a nosotros nos están hundiendo mucho. Andrés, vemos que el local Sí, está sí. armado todavía. ¿Vos intentaste desarmarlo? No, ni siquiera. Es que no ¿Cuál es la tuve situación? tiempo, fue muy difícil, primero por las privaciones que teníamos de poder salir directamente a la calle, y después para hacer un comercio, para hacer un negocio, para salir a venderle a alguien algo. ¿A quién le vende un fondo de comercio? ¿Quién se va a poner hoy a comprar un fondo de comercio? Claro. Andrés, buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Sí. Marcela Pagano te saluda. Te quería hacer una consulta. Hola, Marcela. Si nos ponemos a soñar juntos y el fin de la cuarentena llega y persiste tu negocio o podés de alguna manera arreglártelas para llegar, supongamos que a septiembre. De todas maneras, lo que se está trabajando es la adecuación de algunos locales comerciales, por ejemplo, peluquerías, spa. ¿Cómo sería esa atención el día después de mañana? En el caso de los restaurantes hay un emblema que es el ejemplo de lo que hizo Europa. ¿Vos estarías en condiciones de afrontar la inversión necesaria para adecuar tu comercio y poder abrir con lo que va a ser el nuevo distanciamiento social? En mi caso particular, claramente no, y es un no desde el vamos, desde el comienzo de la pandemia. Y en el global de los empresarios gastronómicos y hoteleros, te puedo decir que el 70% en este momento en la balanza está más en el no que en el sí. Vos pensás que cierra un bar o un comercio gastronómico u hotelero 1 cada 3 días. Es una suma ridícula. Recién escuchaba 24.000, no, son casi 30.000 ya los comercios que están cerrados. Y la verdad que afrontar, si no tenés una espalda financiera importante que te haga aguantar todo este proceso, pagar todo lo que tenés que pagar y pagar la deuda que estás acumulando, Claro. es Ya que lo mencionás, Andrés. Es como épico, ¿viste? ¿Y cómo te imaginas ese momento? Suponete que en septiembre, no sé, en agosto, abren los restaurantes, los bares y demás. ¿Cómo haces para ponerte al día con las deudas? ¿Qué haces con la empresa de luz, de gas, con el proveedor? Mira, sinceramente, hablo en voz de la mayoría de mis colegas y de mí también particularmente. Estamos esperando que el gobierno de la ciudad nos dé la posibilidad de tener esa deuda a pagar, que la financie, que nos den una ayuda. Que nos den una ayuda también, como dicen, con los aguinaldos, lo de los empleados, que este mes de aguinaldo, Tengo una mala noticia ahí para contarte, Andrés. Hay una mala noticia porque hoy hubo una reunión del ministro de Producción Culfa justamente con representantes de la UIA y después de la CG, digo reunión virtual, aclaro. Justamente se les hizo ese pedido, que haya una asistencia al pago de los aguinaldos, y por el momento el gobierno considera que no hay asistencia alguna posible. Persistirá la asistencia en el pago de lo que es el 50% del salario, con ese tope que es equivalente a 33.750 pesos, pero no para los aguinaldos, con lo cual lamentamos, pero esa situación no va a llegar probablemente. Imagínate con las novedades. Y que encima esa ayuda con tope de 23.000 pesos llega cuando al gobierno le viene en gana. Entonces, eso más, como te digo, los propietarios de las propiedades, valga la redundancia, y los servicios, la FIP, todos los que te corren y te buscan para que les pagues el total de toda tu deuda generada, con lógica, y con la imposibilidad de ponerte a trabajar, cuando la única posibilidad que te dan es takeaway y delivery, que eso cubre el 20% de la facturación lógica de un comercio gastronómico, si lo cubre. Entonces, y encima de ese 20% vos tenés que arreglar con las plataformas, porque si no estás en la plataforma no laburas, pero si estás con la plataforma te saca el 50% de la facturación de cada plato. Es un embrollo tan grande, que yo, la lectura, la línea chica que hago es
la mayoría creo que va a no poder abrir y a no poder pagar. Te hago una pregunta, y hoy por hoy, porque ya hablamos de agosto, del futuro, estamos ante la antesala de lo que podría ser un cierre o un paso atrás en la cuarentena por la situación que estamos viviendo de la pandemia. Hoy, vos y tu familia, ¿cómo están sobrellevando esto? ¿Cómo están viviendo? Nosotros, gracias a Dios, en casa y en mi caso particular, tenemos ingresos por otro tipo de actividades que hay mi familia, mi mujer y qué sé yo. Y la verdad que estamos haciendo vida absolutamente plana, sin ningún sobresalto, más que apagar los incendios básicos, llenar la heladera, pagar la luz, pagar el gas, pagar el internet. Pero vos mirás acá este local, que vos me decías, cuando lo abriste hace un año era tu sueño. Evito pasar por la puerta porque me deprimo a ese nivel. Bueno, Andrés, una historia, gracias por contarla, me parece que es una muestra de lo que le pasa a muchos dueños, comerciantes, no solamente de bares y restaurantes. Carlos, gracias Andrés también, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego.